Los exámenes parciales representan el 60% de su calificación. Eso ya me hicieron favor de checarlo en la planeación. ¿Sí está así? A ver, chéquenselo re bien, porque no cambio las cosas que ya están establecidas, porque si no es arbitrario. Lo que no es arbitrario, bueno, pues es respetar esos porcentajes. Como va a ser en línea, entonces fíjense bien lo que vamos a hacer ahorita. Nos vamos a poner de acuerdo para las fechas de los exámenes. Entonces, el primer examen parcial abarca desde el principio hasta qué tema les dije, porque ya no me acuerdo. Hasta la Secretaría Anticorrupción. Ajá. Hasta los antecedentes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿ok? Y entonces el tema que le siguió después fue el de los órganos internos de control interno, ¿no? Y los que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, a ver, apunten. Y aquí yo también junto con ustedes. Ahorita me pongo de acuerdo en las fechas. Primera, espérenme, porque esta cosa ya no quiere pintar. Primer examen parcial. Entonces, desde el inicio del semestre hasta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con todos sus antecedentes. Segundo examen parcial. Acuérdense que les dije que les iba a dar un examen extra que va a ser a libro abierto, que es de las 2 lecturas que les compartí de control interno. Entonces, el segundo examen parcial va a ser control interno a libro abierto, es decir, ahí la copiadera va a ser muy permitida. Los otros, ahorita les voy a decir cuál va a ser la mecánica. Primer examen parcial. Y el tercer examen parcial, entonces, va a abarcar, sí desde control interno, pero, o sea, a ver, porque me estoy haciendo yo solita camotes. El segundo examen parcial es única y exclusivamente control interno basado en las lecturas. Solamente en las lecturas y es a libro abierto. ¿Qué quiere decir eso? Miren, en mi experiencia, cuando hago exámenes a libro abierto, son los que más reprueban. ¿Por qué? Porque se confían en que, como pueden abrir el libro, entonces creen que tienen todo el tiempo del mundo para contestar y no es así. Entonces, un examen a libro abierto implica que ustedes hayan leído las lecturas sugeridas y yo lo que voy a hacer es en cada examen parcial, como va a ser en formato por Google Forms, voy a hacer 15 preguntas de cada parcial. 5 van a ser de confusión múltiple, 5 de falso y verdadero y 5 van a ser abiertas, ¿ok? A lo mejor lo cambio, a lo mejor ahora cambio a 10 abiertas, 2 de confusión múltiple, no lo sé, pero van a ser 15 preguntas. Como este formulario de Google no me preocupa mucho, porque no tengo que leer jeroglíficos y no son respuestas largas y sí son respuestas cortas, ¿ok? Entonces, primer examen parcial desde el inicio hasta sistemas de auditoría gubernamental. Segundo examen parcial solamente control interno, a libro abierto y solamente de las lecturas que vimos. El tercer examen parcial va a abarcar de control interno hasta lo que veamos, hasta que yo termine el proceso de fiscalización de control interno, o sea, abarca control interno, abarca las facultades de los órganos internos de control, hasta la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación, que es el tema que estamos viendo actualmente. Ese va a ser el tercer examen parcial. Y el cuarto examen y último parcial va a ser de el tema ética y gobierno, que es ahí donde yo veo con ustedes todo el régimen de responsabilidades de los servidores públicos,
Entonces, ética y gobierno va a ser el cuarto examen parcial. Entonces, explico primero las mecánicas del examen. Todos van a ser en formulario. Formulario, aquí lo estoy apuntando, de Google Forms, ¿ok? Todos. Todos los exámenes parciales, dependiendo del número de preguntas que yo haga, van a tener 1 minuto por pregunta. Es decir, si yo hago 15 preguntas en el examen, ustedes van a tener 15 minutos para contestar. Si yo hago 10 preguntas en el examen, ustedes van a tener 10 minutos para contestar. Tuvimos 2 semestres con pandemia, o 3, ya no me acuerdo cuántos, y créanme que sí se puede. Incluso llegué a aplicar exámenes finales con 30 preguntas, que son las que suelo hacer en mis exámenes finales, y solamente les daba 30 minutos para contestar, y así lo vamos a hacer. Entonces, sí da tiempo, no es poco tiempo para los que estudian o para los que hacen bien sus acordeones, ahí es tiempo suficiente. Y lo único que les voy a pedir para que se vayan preparando es pantalla abierta y micrófono abierto, ¿ok? Entonces, se los aviso con anticipación porque luego resulta que las clases las toman por su celular y está muy chiquito y no ven el formulario o lo saca del sistema. Si ustedes abren el examen y no lo entregan, están reprobados en ese examen y todavía tienen los otros parciales. Tienen que tener micrófono y pantalla abierta. Entonces, les decía que luego en el celular, un solo dispositivo no es suficiente. Luego deben contar a veces con 2 dispositivos, pero de preferencia que solamente sea uno, porque yo nada más les voy a permitir el acceso a un solo dispositivo. Por si su computadora no tiene micrófono, pues váyanse con la comadre, con el compadre, con el vecino o a un, ¿cómo se llaman estos sitios que ustedes pueden ir y a un café internet o a algún lado donde haya internet y la pantalla y la computadora tenga audífonos y tenga micrófono y tenga pantalla, porque los exámenes son con pantalla y micrófonos abiertos. Quien el día del examen me salga con que su dispositivo celular no acepta los dos, no acepta abrir el formulario de Google y tener la pantalla de Zoom abierta, pues eso es alguna responsabilidad de ustedes porque les estoy avisando que el examen es con pantalla y micrófonos abiertos, ¿ok? ¿Queda claro? Entonces, ya pusimos los límites en los temas de los exámenes. Todavía no digo las fechas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer en los exámenes? Yo voy a abrir el examen a las 3. Yo los voy a esperar a ustedes a las 3 en punto en el examen, ¿ok? Y una vez que ya estén todos los que tienen que estar, les comparto así en forma presencial a través del chat de Zoom, les comparto la clave del examen para que puedan acceder al examen. Si no están en Zoom, no pueden realizar el examen. Luego, entonces, si su dispositivo no acepta las 2 plataformas, la de Zoom y la de los formularios Google, vayan previendo también esa situación, ¿ok? Porque luego hay computadoras que lo sacan de una o de otra, o me ha pasado que lo saca del examen y entonces pierden tiempo en volverlo a hacer, porque el examen está programado de tal manera que si ustedes se salen, no permite guardar cambios, sino tienen que reiniciar. Y a mí me sale ya ahorita ya
ya se han actualizado más formularios Google, ya ahorita ya me muestra incluso cuánto tiempo están conectados. Va a ser muy importante que se conecten a las 3 en punto. Lo menciono por todos aquellos que entran a la hora que quieran a clases, es muy su derecho. Yo ni siquiera en clases presenciales les digo que se sienten, o si se salen ya no entran. Ustedes saben que tienen plena libertad de entrar y salir del salón cuando son presenciales, pero para el examen no pueden entrar y salir cuando se les dé la gana. Para el examen los veo a todos a las 3. Y si yo empiezo el examen a las 3:05, el examen se cierra dependiendo del número de preguntas, a la hora que les diga que se cierra el examen. Y es muy importante que también tengan a la mano por ahí un reloj o un cronómetro para que puedan entregar su formulario a tiempo. Formulario que abran, que empiecen a contestar y no entreguen porque se les cerró, formulario que van a tener como que van a tener como reprobado, ¿ok? Entonces, por favor, vayan teniendo eso en cuenta. Fechas de exámenes, ahí van. Fechas de exámenes. Yo les dije que suponiendo que regresábamos a presenciales, íbamos a tener una clase de intermedio para que no los agarrara por sorpresa. Como no vamos a regresar, eso quiere decir, voy a respetar ese mismo comentario. Hoy es, ¿qué día de noviembre? Hoy es 7. 7 de noviembre. Ok, noviembre 7. Hoy es viernes. Quiere decir que el primer examen parcial, la primera clase de nosotros, como no vamos a tener presenciales el 11, vamos a tener el primer examen parcial el 14 de noviembre. Y empieza a las 3 en punto. A partir de que yo cierre el examen, van a tener el resto del tiempo de 3 a 4 libre y nos volvemos a ver a las 4 para tener clase, ¿ok? Entonces, no. Sí, a las 4 nos volvemos a vernos para tener clase. Eso es el primer examen parcial. Luego, el segundo examen parcial, que es a libro abierto, lo vamos a hacer el 17 de noviembre. ¿Ok? Y va a ser la misma mecánica. Los veo a las 3 en punto, se cierra la plataforma y no, espérenme, en lugar de las 4 es que les voy a pedir 15 minutos. Nos vamos a ver a las 15:45. A las 15:45 retomamos clase para terminar 20 minutos antes de que concluya la hora de clase. Todos van a ser a las 3 en punto y en todos vamos a regresar a las 15:45. Entonces, primer examen parcial 14 de noviembre, segundo examen parcial 17 de noviembre, tercer examen parcial, ahí les voy a dar más chancecita, lo vamos a hacer el 24 de noviembre, 24 de noviembre, y el último examen parcial lo vamos a hacer, como el semestre se recorre al 11 de diciembre, lo vamos a hacer el primero de diciembre, ¿ok? Ya tienen las fechas. De todas maneras, Adrián me va a hacer favor, yo lo voy a redactar y me va a hacer favor de comunicárselos por escrito. Entonces, repito las fechas. Primer examen parcial, 14 de noviembre. Segundo examen parcial, 17 de noviembre. Tercer examen parcial, 24 de noviembre. Y el cuarto examen parcial, el 1 de diciembre. En todos empezamos a las 3 en punto. El examen, dependiendo si tiene 10 preguntas, solamente tendrán 10 minutos para contestar. Tendrán, en pocas palabras, 1 minuto por pregunta para contestar. Si tiene 15, tendrán 15 minutos. Si tienen 20, tendrán 20 minutos. Concluye la hora del examen.
cierran la aplicación, se van a orear, a refrescar, a comer y nos volvemos a ver a las 15:45. Como para que en alguno de los exámenes no regresemos, pues ya se los anunciaré en ese momento. ¿Alguna duda en relación a los exámenes, jóvenes? ¿Algún comentario? Creo que se trabó lo último. A ver, ¿qué último? ¿En qué se quedaron? Creo que a partir de que 15 minutos nos salíamos y entramos 3:45 Ok. y después dijo algo más, pero ya no. Entonces, los exámenes tendrán la duración de 1 minuto por pregunta. Si yo solamente hago 5 preguntas, el examen durará 5 minutos. Si yo hago un examen de 10 preguntas, el examen durará 10 minutos. Si el examen tiene 20 preguntas, el examen durará 20 minutos, ¿ok? El tiempo es importante porque como es con formulario Google, a partir de que yo lo abra, el tiempo corre a partir del momento que yo lo abra, entonces es importante que lo entreguen. Entregan su examen y salen de la plataforma de Zoom, salen de la plataforma de Google y nos vemos después para clase a las 15, no, ¿saben qué? A las 16. Mejor sí a las 16 y aunque sea que tomemos, que tengamos unos 45 minutos de clase, sí me da tiempo, ya no me falta tanto para concluir con ustedes. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? Todo esto que profesora, también una duda. Dime, Adrián. Las fechas del segundo al cuarto parcial son el lunes, entonces deberían ser el martes, ¿no? El día siguiente. Sí, espérame, a ver, entonces 14 de noviembre sí es viernes. Luego 17 de noviembre, es 18 de noviembre entonces, qué bueno que te diste cuenta, Adrián. Gracias. 18 de noviembre es martes, entonces sería 25 de noviembre, martes, y en diciembre sería el 2 de diciembre, ¿ok? El semestre me esperaré al comunicado oficial, ya sé que ya hay comunicados extraoficiales, pero me esperaré al comunicado oficial para anunciarles cuándo termina el semestre. En principio, a ver, déjenme ver, en principio, pero esto a reserva de que nos notifiquen oficialmente, el semestre concluye el 11 de diciembre. En principio, pero hay que esperar a los comunicados oficiales, ¿ok? En principio, que tampoco sé, hay que esperar a los comunicados oficiales, tendrán derecho a una vuelta. Yo les voy a dar las 2 vueltas, ¿ok? Les voy a dar las 2 vueltas para, salvo que las autoridades nos digan que solamente es una porque se hace se van a hacer los exámenes en línea, entonces pues ya ni modo. Entonces, eso nos esperamos. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, continúo con la clase si no tienen dudas. ¿No tienen dudas? Hello. No. Bueno, creo que. Ok. Entonces, déjenme nada más aquí verlos a todos, bueno, a todos los nombres. Ahí está. Sale. Cualquier cosa, me interrumpen, por favor, con abriendo sus micrófonos, porque a partir de estos momentos ya los veo muy chiquitos. Miren, estamos entonces iniciando con el proceso de fiscalización llamado auditoría externa, que ya quedamos es la que realiza la Auditoría Superior de la Federación y se llama en forma tradicional la auditoría externa, y la explicación por la que yo siempre les digo que se llama en forma tradicional la auditoría externa es porque recuerden que tanto
la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la que realiza auditorías internas, puede realizar auditorías también externas. Aguántenme porque se está acabando la pila de mi computadora. Voy, aguántenme. Ok. Bueno, entonces, y les dije que los temas relacionados con las auditorías era el de contabilidad gubernamental, cuenta pública y rendición de cuentas. Contabilidad gubernamental, por una cortesía a los que no vieron el semestre pasado contabilidad gubernamental, di algunas notas sobre lo que es la contabilidad gubernamental y ya les dije que esta es una técnica de registro de activos, pasivos, ingresos y egresos. Y empezamos a ver después el tema de la cuenta pública. Y la cuenta pública, les había dicho que es un tipo de información que tiene que realizar todo ente público, ya sea federal, estatal o municipal. Aquí no importa a qué ámbito pertenezca, todo ente público tiene que presentar lo que yo les digo luego de broma, su chiquicuenta pública. Y entonces estas chiquicuentas públicas se entregan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que hace es integrarlas. Y después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le entrega a la Cámara de Diputados. Y entonces les decía, y con eso concluí yo la clase pasada, que la cuenta pública del gobierno federal tiene que estar relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, aquí me falta ponerles, y sus programas, es decir, los programas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo, y la cuenta pública del sector público que no pertenece al gobierno, se rinden a través de los avances de gestión financiera. ¿Dónde están los avances de gestión financiera en las plataformas informáticas que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? No sé si les contaron en sus semestres pasados de finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público maneja dos tipos de plataformas informáticas. Una plataforma informática que se llama Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios y otra plataforma informática que se llama Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambas plataformas, Hacienda maneja información presupuestal, información programática, pero solamente programática relacionada con el presupuesto, con los ingresos y gastos públicos en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra plataforma? Acuérdense que Hacienda es una dependencia globalizadora. Y entonces, como dependencia globalizadora, controla todo el presupuesto de la Administración Pública Federal, ya sea esta centralizada o paraestatal. Pero también Hacienda tiene como función verificar los ingresos y egresos de este país y entonces maneja información contable y presupuestal de todos los entes públicos que no pertenecen al gobierno, es decir, poder legislativo, poder judicial, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos con autonomía constitucional. Y esa información de estos entes, de estos órganos, de estos entes públicos que no pertenecen al Ejecutivo Federal, están en la plataforma de Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios y ahí hay un informe que se tiene que rendir, que es el de los avances de la gestión financiera, y es así como Hacienda puede tener conocimiento de lo que gasta todo mundo en este país, ¿ok? Entonces, y ahí nos quedamos. ¿Qué me faltaba de ver con ustedes? Porque es importante después para que se entienda el proceso de fiscalización. Me faltó de ver con ustedes la presentación de la cuenta pública. La Auditoría Superior de la Federación tiene sus funciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también para el proceso de fiscalización tiene una ley específica. Esa ley específica es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Y aparte tiene su propio reglamento interno, el reglamento interno de la Auditoría Superior de la Federación. Las fechas que les voy a dar aquí están combinadas entre lo que establece la Constitución y lo que establece la ley federal, la ley de fiscalización, perdón, la ley de fiscalización y rendición de cuentas federal. Nosotros sabemos que la cuenta pública se rinde a más tardar el 30 de abril y sabemos que concluye a más tardar por parte de la Auditoría Superior, por parte del Pleno de la Suprema, estoy pensando en muchas cosas, por parte del Pleno de la Cámara de Diputados el 31 de octubre. Lo que les estoy poniendo aquí es que no se vayan con la finta de que son las fechas exactas en las que conoce de la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación. Me explico primero. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados. Con el conocimiento que tienen ustedes de Administración Pública Federal, si tiene autonomía técnica, tiene autonomía de gestión, ¿qué tipo de órgano es? ¿Descentralizado o desconcentrado de la Cámara de Diputados? Es pregunta, ¿eh? Con los conocimientos que ya tienen ustedes adquiridos a lo largo de la carrera. ¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación? ¿Un órgano de qué tipo? ¿Podría ser desconcentrado? Desconcentrado, exacto. Es un órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados. Ojo, no del Congreso de la Unión, única y exclusivamente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Entonces, no se manda sola, ¿ok? Y la Cámara de Diputados, recuerden ustedes que es el órgano de representación popular. Representa ciudadanía y hay 500 diputados. Y recuerden ustedes que la Cámara de Diputados se organiza por comisiones y comités para hacer el estudio o el análisis de leyes, o en este caso también se organiza por comisiones para hacer el análisis de la cuenta pública. Pero la Cámara de Diputados no lo realiza por sí misma, porque pues la verdad es que hay diputados que son profesionistas, pero hay diputados que no son profesionistas, porque ellos en realidad representan pueblo. Y para lo que están es para satisfacer supuestamente las exigencias y necesidades del pueblo. Entonces, lo que les estoy pintando aquí es el proceso que tiene la Cámara de Diputados para hacerle llegar la cuenta pública a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, nosotros ya sabemos que el único órgano, que el único ente público que le entrega la cuenta pública a la Cámara de Diputados es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ya dijimos que ella lo que hizo fue integrar las chiquicuentas que elaboró cada ente público, ¿sale? Y entonces una vez que nosotros sabemos eso, pues ya sabemos que le va a llegar a la Cámara de Diputados, pero no llega así directo a la Cámara de Diputados porque ¿a quién de la Cámara de Diputados, no? Al diputado presidente, al diputado presidente de la Jucopo o a quién. Entonces fíjense bien cuál es el caminito a seguir. Se presenta la cuenta pública, la Constitución nos dice a más tardar el 30 de abril. Quiere decir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo puede entregar en enero, febrero, marzo o incluso durante abril, pero nunca debe exceder del plazo del 30 de abril. Por lo general siempre se entrega el 30 de abril. Entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se lo entrega a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En caso de que el Ejecutivo Federal por alguna razón requiera más tiempo para entregar la cuenta pública, deberá justificar el por qué requiere más tiempo y
si la Cámara de Diputados acepta, podrá entregar la cuenta pública en una fecha posterior al 30 de abril, siempre en forma justificada, siempre. Y nunca puede exceder de 30 días, pero fíjense, naturales. Y sirve que haga una aclaración para ustedes. Cuando las leyes no especifican si se entienden los días como naturales o como hábiles, entonces ustedes deben considerar que son hábiles cuando no se especifica, ¿ok? Porque hay días feriados oficiales y hay días que se inhabilitan por alguna circunstancia. Pero en este caso sí me especifica la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Federal que no podrá exceder de 30 días naturales, ¿ok? Entonces, el Ejecutivo Federal requiere más tiempo para entregar la cuenta pública y debe justificar el por qué requiere más tiempo y si se le concede tiene 30 días naturales contados a partir de esta fecha que está en la Constitución Política, que es la del 30 de abril, ¿ok? ¿Y por qué se le entrega a la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Porque en este caso la mesa directiva es la que funge como la oficialía de partes de la Cámara de Diputados. Ojo, señores, con lo que estoy diciendo. No quiere decir que la mesa directiva sea la oficialía de partes, porque la Secretaría General de la Cámara de Diputados tiene una oficialía de partes de la Cámara de Diputados, pero estoy hablando de la cuenta pública. Entonces, para efectos de rendición de la cuenta pública, quien hace las veces del receptor de los documentos, es decir, lo que ustedes conocen como una oficialía de partes, donde se llegan las notificaciones de las personas, en el caso de la cuenta pública, es la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Queda claro esto? Ok. La mesa directiva de la Cámara de Diputados tiene el plazo de 2 días. Y fíjense aquí, no pongo si son hábiles o naturales. ¿Eso qué quiere decir, Ángel? Que si no especifico si son hábiles o naturales, ¿cómo se tienen que entender los días? ¿Como hábiles? Como hábiles, ok. Entonces, la mesa directiva tiene 2 días hábiles, cuando mucho, para entregar el documento que le hizo llegar la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Lo va a entregar, fíjense bien, a una, en lugar de darle, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Luego, entonces, la comisión importante, la que supervisa a la Auditoría Superior de la Federación, es esta comisión, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ¿ok? Pero como la información que se presenta en la cuenta pública, ¿recuerdan qué tipo de información se presenta en la cuenta pública? ¿Qué tipo de información se presenta en la cuenta pública? Lo vimos la clase pasada. Programática, no programática, estructural. No. Contable. Contable. Programática. Contable. Programática. Presupuestaria y complementaria. ¿Ok? Entonces, fíjense. Como 2 de esos conceptos tienen que ver con dineros públicos. ¿Cuál de esos 2 conceptos tienen que ver con dineros públicos? La información contable y la información presupuestaria. Entonces hay otra comisión que se encarga de analizar los ingresos y los gastos de este país desde el representante popular, es decir, desde la Cámara de Diputados. Y esa otra comisión es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. La mesa directiva entrega a Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación ve esa cuenta pública, ahí no la analiza y tiene 2 días
como no especifica la ley de fiscalización y rendición de cuentas federal, ¿cuántos días? Acuérdense que se entienden por hábiles. Tiene 2 días para entregar ese documento ahora a la coanalizadora. ¿Quién es la comisión coanalizadora? La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y finalmente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública lo que hace es entregarle a la Auditoría Superior de la Federación la cuenta pública. Entonces, fíjense, la presentación de la cuenta pública es a más tardar el 30 de abril. Pero con todo este caminito que les dije, no les va a llegar a la Auditoría Superior de la Federación el 30 de abril. Y probablemente si en esos días hay algún, que no, en abril no, sí hay puentes en mayo. Entonces, como pueden haber puentes, entonces esos días se pueden prorrogar. ¿Hasta cuándo se le puede entregar? Porque a lo mejor se le traspapeló al secretario de la Comisión de Presupuesto la cuenta pública y se puede tardar un poco más, chance, será sancionado, pero nunca puede exceder la fecha en que la Auditoría Superior de la Federación tenga en sus manos la cuenta pública, nunca puede exceder a más tardar, nunca puede exceder del 30 de mayo, ¿ok? Entonces, si nosotros siguiéramos este caminito acuérdense que se mezclan días, aparte de los días feriados, sábados y domingos. Entonces, vamos a suponer que todos los días que yo estoy mencionando son hábiles. Entonces, querría decir que si sigue el caminito correspondiente a la Auditoría Superior de la Federación, le llegaría la cuenta pública a más tardar el 2, 4, 6, como por ahí del 10 de mayo. Pero por los puentes o por los sábados y los domingos, esta fecha no puede exceder del 30 de mayo. Entonces, hay que estar al pendiente de cuándo conoce la Auditoría Superior de la Federación la cuenta pública. ¿Por qué? Porque para el proceso de fiscalización esta fecha es muy importante y después vamos a ver el por qué, ¿ok? Pero quiero que tengan en consideración esto. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? Ok. Lo siguiente que les tengo que decir, yo les dije que el Ejecutivo Federal tenía posibilidades de prorrogar la entrega de la cuenta pública. Si él se atrasa, pues entonces también se va a atrasar la Auditoría Superior de la Federación en la entrega de la cuenta pública. ¿Por qué? Porque ella la tiene que entregar después a la Comisión de Vigilancia el 20 de febrero. Entonces, si el Ejecutivo Federal se tarda 30 días naturales, pues entonces el mismo plazo tendrá la Auditoría Superior de la Federación para entregar su informe general. Después vamos a ver los tipos de informes que maneja la Auditoría Superior de la Federación. Pero el informe, digamos, el último informe que entrega la Auditoría Superior de la Federación tiene un nombre muy largo. Se llama Informe General Ejecutivo del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. De aquí en adelante le voy a nombrar informe general. Cuando yo vea la fase de información, se los voy a volver a dar en forma completa, ¿ok? El nombre. Pero entonces, fíjense bien, la Auditoría Superior de la Federación tiene que entregar un informe general. Si el Ejecutivo Federal se tardó en entregar su cuenta pública o la cuenta pública, entonces del mismo tiempo dispone la Auditoría Superior de la Federación para analizar la cuenta pública, porque es este órgano técnico especializado el que analiza la cuenta pública. Osmar, ¿qué pregunta tienes? ¿O se te abrió tu micrófono? Sí, creo que se abrió mi micrófono. Ok, bueno. Entonces, espero que quede esto claro. Estos son los generales, sobre cuenta pública. Todavía no veo proceso de fiscalización, solamente cuenta pública. Ok, ya les dije qué pasa para presentar la cuenta pública. Ahora,
¿Qué es lo que pasa cuando ya le llega a la Auditoría Superior de la Federación la cuenta pública? Pues viene el análisis de la cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y todo el proceso de revisión, como es un proceso de fiscalización propiamente dicho, se lleva a partir de los mecanismos previstos tanto en el artículo 79 constitucional como en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta, de fiscalización, porque aquí hice una mezcla de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ¿ok? Entonces, todo el procedimiento de este proceso de fiscalización, que es la revisión de la cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se lleva a cabo conforme Constitución, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Reglamento Interno de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando la Auditoría Superior de la Federación concluye la revisión de la cuenta pública? Tiene que elaborar un informe general ejecutivo, ese sí se los voy a poner aquí, entrega un informe general ejecutivo del resultado de fiscalización de la cuenta pública, ¿ok? Así se llama. Entonces, ¿qué es lo que hace la Auditoría Superior de la Federación? Entrega su informe general a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuándo? A más tardar el 20 de febrero. ¿Qué quiere decir? Que si ella recibe a más tardar el 30 de mayo la cuenta pública, ¿cuánto tiempo tiene para analizarla? Échenle cuentas. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Tiene escasos 9 meses para concluir su proceso de fiscalización. ¿Cuánto tiempo tiene un órgano interno de control para llevar a cabo su proceso de fiscalización? El que se señale en el programa anual, pero como se realiza por ejercicios, tiene 12 meses. ¿Estamos? Claro que lo concluye antes porque acuérdense que hay que entregar cédulas preliminares y definitivas. Pero entonces la Auditoría Superior de la Federación no tiene tanto plazo como tanto margen para analizar la cuenta pública. Y fíjense bien, se lo entregó a la comisión de la cual depende, a la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación. Y esta comisión, como tiene información presupuestal, tiene información contable y programática relacionada con el presupuesto, se lo tiene que entregar entonces también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Entonces ahora va como que al revés el proceso. Para llegar a la Auditoría Superior de la Federación, pasó por mesa directiva, Comisión de Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación, Comisión de Programación y Cuenta Pública, y ahora va de regreso. Primero a su jefe, que es la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación, y después a Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Queda claro esto? Ya cuando, fíjense, ya revisada la cuenta pública, aquí sí, las comisiones hacen estudio y análisis. Ellas se supone que las estudian y las analizan. La verdad, para lo único que sirve es para hacer escarnio público a los servidores públicos que tuvieron, a los servidores públicos que se les detectaron alguna observación o algún desvío de recursos. Porque así como que análisis, o estudio, así como que concienzudo y razonado, no hacen mucho, ¿ok? Pero bueno, se supone que dentro de sus funciones está hacer el estudio y análisis de la cuenta pública ya revisada, ¿ok? Y entonces, después la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública lo que hace es someterlo al Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo? A más tardar el 31 de octubre. La pregunta,
¿Por qué de febrero a octubre? Fíjense, ¿cuántos meses pasaron de febrero a octubre? ¿Cuántos meses hay de febrero a octubre? Como 10 meses, ¿no? Como 8 meses, ¿no? Como 8 meses. Entonces, 8 meses. 8 meses. ¿qué hacen? Los representantes del pueblo tienen en sus manos ya la cuenta pública revisada para en esos 8 meses hacer un análisis de lo que observó la Auditoría Superior de la Federación o darle seguimiento político, no técnico, darle seguimiento político a lo observado por la Auditoría Superior de la Federación. Y como recuerdan ustedes que nosotros, los mexicanos, inventamos un sistema nacional anticorrupción, entonces la cuenta pública se tiene que entregar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y también al Comité de Participación Ciudadana, que es uno de los comités, como es la ciudadanía. Acuérdense que está integrado este comité por 5, el Comité de Participación Ciudadana, 5 ciudadanos de destacada o reconocida trayectoria. Entonces, se le tiene que entregar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción la cuenta pública revisada. ¿Esto queda claro? Creo que no ofrece mayor duda, pero sí queda claro. ¿Sí se entiende esto? Ok. Fíjense bien, lo que yo les dije que íbamos a ver son los temas relacionados: rendición de cuentas, cuenta pública y contabilidad gubernamental. Comenzamos con contabilidad gubernamental. Ahorita vi cuenta pública. Vamos a ver ahorita en forma también rápida qué es la rendición de cuentas. Ya en la clase pasada algunos de ustedes habían participado en darme compartirme su conocimiento que tienen de rendición de cuentas. Recuerden que es un proceso para responsabilizar a los gestores públicos por sus acciones. No solamente es hacer transparente su actuar, sino también responsabilizarse por lo hecho. Entonces, en este proceso para responsabilizarlos, hay controles, pesos y contrapesos en este control. Lo que se ha dicho hasta ahorita por la doctrina es que no hay un solo tipo de rendición de cuentas que solucione en forma completa o de un solo tajo todos los actos de corrupción o todos los actos ilegales de las personas servidoras públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que la rendición de cuentas implica una multitud de procesos. ¿Para qué? Para poder responsabilizar a las personas servidoras públicas de que entreguen cuentas sanas a la ciudadanía. Y entonces todo lo que ustedes vieron en transparencias y rendición de cuentas, lo resumí yo aquí en una laminita. Tenemos dos tipos de rendición de cuentas. Un tipo de rendición de cuentas horizontal, donde hay un plano de igualdad de auditores. Recuerden que en nuestro Sistema Nacional de Fiscalización participa la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, porque es la que tiene a su cargo la fiscalización y el control interno de todo el gobierno federal. Pero por otra parte tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, que también realiza fiscalización y control interno de todo el sector público. Y es más, me voy a ir más allá, de todo gestor público. Porque acuérdense que el concepto gestor público no necesariamente coincide con las personas servidoras públicas. Que también un gestor de lo público puede ser un particular o una empresa
que recibió recursos federales para poder realizar alguna actividad relacionada con el interés del gobierno federal para satisfacer necesidades públicas. Y entonces en este plano de horizontalidad tenemos a la fiscalización y el control interno de los órganos internos de control de la Auditoría Superior de la Federación. Pero hay otro tipo de rendición de cuentas que es el vertical. Y aquí no quiero que se confundan con la verticalidad que yo suelo hablar con ustedes en clases. Cuando hablo de horizontalidad con ustedes en clases, hablando del sector público, estoy hablando de órganos públicos que están en circunstancia de igualdad o que pertenecen a un ámbito, a un ámbito de aplicación normativo. ¿Qué significa esto? Que si estoy hablando de la federación, pues tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial federales, tenemos a los órganos constitucionales autónomos federales y tenemos al Tribunal, ay, se me olvidó el nombre ahorita. Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿ok? Los tenemos en ese plano de horizontalidad. Y en el de verticalidad, entonces ya hay relaciones de suprasubordinación, donde está la federación, estados y municipios. Eso es cuando hablamos de la horizontalidad o verticalidad en los órganos de gobierno, en los entes públicos. Pero cuando se trata de rendición de cuentas, la verticalidad cambia. ¿Por qué cambia la verticalidad? Porque yo no me refiero a la federación, estados y municipios, porque la federación, los estados y municipios están aquí. Federación, estados y municipios. Están en el tipo de rendición de cuentas horizontal. ¿Por qué? Porque esta rendición de cuentas horizontal en realidad es la que realizan entes públicos. ¿Estamos? Y en el plano vertical, tratándose de rendición de cuentas, ¿quién es el jefe de todos? ¿Quién manda a todos? Políticamente hablando, pues el pueblo, ¿no? Y el pueblo o la ciudadanía organizada o la población es la que manda a cualquier órgano público de Estado. Entonces, fíjense cómo en la rendición de cuentas el concepto verticalidad cambia. No estoy hablando de federación, estados y municipios. Estoy hablando de una relación de poder que se da entre la población con el Estado. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos mexicanos es una república soberana representada a través del pueblo que elige a sus representantes en forma directa para que nos representen en forma indirecta. ¿Y quién realiza la representación indirecta? Pues los poderes de la Unión, específicamente el Poder Ejecutivo. Y entonces aquí, ¿quién supuestamente en este rollo teórico de la rendición de cuentas, quién supuestamente es el que ostenta el poder de mandar a la fregada y a todos lados al Estado? Pues la población, ¿ok? Entonces, la rendición de cuentas en un sentido vertical es esta relación de poder entre, voy a invertir nada más el esquema, entre el pueblo y el Estado, que es el que manda a todo el sector público a través de los representantes indirectos, que es la Cámara de Diputados. ¿Queda claro esto? Ok. Y también la rendición de cuentas, recuerden ustedes que se puede analizar por vías institucionales, pero también por vías no institucionales. ¿Quiénes entran en las vías institucionales? Pues todos los encargados de realizar la fiscalización desde el sector público. Menciónenme a quienes conocen, al menos de los que hemos visto en esta clase. ¿Quién
realiza rendición de cuentas por vías institucionales? Es decir, ¿quién pertenece al sector público que solicite la rendición de cuentas? ¿Quién? ¿Quién por excelencia? ¿A quién estamos analizando ahorita? La auditoría. A la Auditoría Superior de la Federación. Pero también ¿a quién podemos encontrar? También ¿a quién podemos encontrar, Osvaldo? También ¿a quién podemos encontrar? ¿La Secretaría Anticorrupción? A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Y ella por qué? Porque ella ¿qué maneja? Fiscalización y control interno. ¿A través de sí misma o a través de quiénes? A través de los órganos internos de control. Pero recuerden que órganos internos de control debe haber en todo ente público. Entonces, fíjense, las instituciones que son encargadas de lograr una eficiente rendición de cuentas en este país es por excelencia la Auditoría Superior de la Federación, pero también tenemos a los órganos internos de control, pero también tenemos al Sistema Nacional Anticorrupción y también tenemos al Sistema Nacional de Fiscalización y también tenemos al Sistema Nacional de Transparencia y también tenemos al juicio político. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control no son las únicas vías institucionales por las que se les solicita o por las que se realice una buena rendición de cuentas. También están los sistemas encargados de controlar el quehacer de las personas servidoras públicas y los dineros públicos. Y esos son los 3 sistemas que hemos creado en México a partir del 2015 ya en específico, que nacieron un poquito antes, y a través de la figura del juicio político. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí. Ok, esto sí les suena todo a repaso, ¿verdad? De transparencia y rendición de cuentas. Aunque no se acuerden, ya sé que luego no se acuerdan, pero sí es un repasito de esa materia. ¿Y cuáles son las vías no institucionales, queridísimos jóvenes? ¿Cuáles son las vías no institucionales? ¿Quiénes no son sector público? Los organismos de la sociedad civil. La sociedad, fíjate bien, sí, la sociedad y también la sociedad civil organizada o lo que tú decías, los organismos de la sociedad civil, ¿ok? Acuérdense, ¿cuál es la diferencia entre sociedad y organismos de la sociedad civil? ¿Cuál es la diferencia que decimos cuasi administradores públicos? ¿Cuál es la diferencia entre sociedad y organismos de la sociedad civil? ¿Ustedes qué forman? ¿Parte de la sociedad o parte de un organismo de la sociedad civil? Jessica, La sociedad. ¿Qué eres, Jessica? Tú como persona. Pues parte de la sociedad civil. Sí, pero no de... Ok, parte de la sociedad civil, pero no de una organización. Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace entonces una organización de la sociedad civil? ¿Qué hace una organización de la sociedad civil? Y todos pueden contestar menos Inti, porque eso lo vio conmigo. No sé si fuiste esa cuando lo vimos en TAP, pero no les soples, Inti. Sociedad, organismos de la sociedad civil. ¿Cuáles son las características para que yo considere a una organización como organismo de la sociedad civil? Si yo les digo a todo este grupo que ahorita estamos aquí 20, pero yo no cuento porque estoy 2 veces, entonces somos 19. Si yo ahorita les digo, oigan, chavos, organicémonos para fomentar la rendición de cuentas, ¿somos sociedad civil organizada?
Se ¿O podría alguien? decir que sí, ¿no? Porque perseguimos un fin. ¿Y quién no? Y entonces cualquier chango que como en este caso esta changa que los está aquí alborotando y queriendo unir, formamos N cantidad de sociedad civil, de sociedades civiles organizadas u Es organizaciones que de la uno sociedad. tiene un registro, ¿no? O sea, Me deben dar un registro. Tienen un registro. ¿Y cuáles son las finalidades que persigue la sociedad civil organizada o las organizaciones de la sociedad civil? Acuérdense, no deben perseguir fines de lucro. No deben ser partidistas, es decir, no hay que hacer proselitismo partidista, no hay que hacer proselitismo político y no hay que hacer proselitismo electoral. Claro que eso vale una pura y dos con sal en estas últimas generaciones de la administración pública. Tampoco se puede hacer proselitismo religioso. ¿Para qué se supone que se organiza la sociedad civil? ¿Qué es lo que defiende la sociedad civil? Para perseguir un fin social, ya sea, por ejemplo, velar por derechos humanos, Entonces, la protegen discriminación. derechos humanos, protegen derechos de terceros, protegen derechos de grupos vulnerables. ¿Estamos? Entonces, fíjense, esta rendición de cuentas que se realiza, ahora sí, desde el punto de vista vertical, por vías no institucionales, está la población, la sociedad, pero sobre todo las organizaciones de la sociedad civil. Y luego les pongo que también entran vías institucionales nacionales o internacionales. ¿Cuáles son las nacionales? Pues las que reconozcan nuestras leyes. ¿Cuáles son las internacionales? A ver, ¿qué observatorio internacional tenemos? Conocidísimo por todos. ¿Qué observatorio ciudadano internacional tenemos? ¿Quién es iPad? ¿Quién es iPad para que iPad conteste? A ver si no. ¿Quién es iPad? iPad, ¿estás ahí? Yo soy Itzel. Es que no sé mi nombre. No te preocupes, Itzel. Entonces, ¿conoces a esta organización internacional que hace las veces de un observatorio ciudadano y que también a través de estos observatorios ciudadanos es por los que hemos creado nuestro Sistema Nacional de Transparencia, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Conoces el nombre? ¿Alguien sabe de qué organismo internacional estoy hablando? Estoy hablando de Amnistía Internacional. Entonces, fíjense en esta rendición de cuentas que se analiza por vías institucionales o no institucionales internacionales. Podemos encontrar a Amnistía Internacional, podemos encontrar al Fondo Monetario Internacional, podemos encontrar al Fondo Mundial Social, podemos encontrar al Protocolo de Kioto, podemos encontrar a Greenpeace, podemos encontrar a la Corte Penal Internacional, podemos encontrar a la Convención de la Haya y todos aquellos, podemos encontrar a la ONU, podemos encontrar a la Agenda 2030 y a todas aquellas organizaciones que de alguna u otra manera con sus estudios, nos hacen recomendaciones, no observaciones, y nosotros las podemos acatar o no acatar. Y forman parte de lo que alguna vez vi con ustedes de este derecho administrativo global, que nos lo podemos pasar por el arco del triunfo o lo podemos adoptar y adaptar o simplemente no hacerle caso. ¿Queda claro esta parte en este resumen de rendición de cuentas? Entonces, ¿por qué va rendición de cuentas? Porque quedamos que entonces tengo 3 temas relacionados. Contabilidad gubernamental,
cuyos lineamientos me los da. ¿Quién es el chocho cuerero de la contabilidad gubernamental? ¿La CONAC? El CONAC, el Consejo, el CONAC, ¿sale? Entonces, está la contabilidad gubernamental que se rige por todos los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Después, con esa contabilidad gubernamental se elabora la cuenta pública, que también sigue los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, como el agente principal, pero no se les olvide que en todo esto, en el gobierno federal está Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿ok? Si es gobierno federal, si es entes públicos no gubernamentales, pues entonces está el CONAC y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Y después, con la información que se rinde, con la información que se elabora o se presenta más bien con la cuenta pública, se hace una rendición de cuentas, es decir, le entregamos a la Cámara de Diputados nuestras cuentas y con ella se hace la revisión de la cuenta pública. Entonces, digamos que la rendición de cuentas y la revisión de cuentas públicas es la suma de la contabilidad gubernamental más la información que tiene la contabilidad gubernamental más la información que tiene la cuenta pública que es analizada por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, queridísimos jóvenes? No, profesor. ¿No? Okay. Bueno, entonces, fíjense ustedes, la Auditoría Superior de la Federación, yo les dije que es un órgano técnico especializado del Poder Legislativo. Específicamente, ¿cuáles de las cámaras del Poder Legislativo? Si estoy hablando del Poder Legislativo Federal. Exclusivamente de la Cámara de Diputados, ¿ok? ¿Y a quién específicamente de la Cámara de Diputados? ¿Con quién se vincula específicamente la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados? ¿Con qué comisión? ¿De cuenta pública? No, con la Comisión de Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, INTI. Fíjate, hasta en el nombre lo lleva. Vigilo a la Auditoría Superior de la Federación, ¿ok? ¿Estamos? Ya sabemos, o sea, a lo mejor esa fue la parte de la confusión, que también le tiene que proporcionar información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pero por el tipo de contenido de la cuenta pública, pero no porque sea su jefe, por decirlo de alguna manera. ¿Cinti? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, ¿con quién está vinculado directa y estrechamente la Auditoría Superior de la Federación? Con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ¿ok? Y este mismo esquema o este mismo modelo que tiene la Auditoría Superior de la Federación se traspola a las entidades federativas. ¿Y cómo se traspola a las entidades federativas? Pues las entidades federativas también tienen un órgano técnico especializado del Poder Legislativo. ¿Cuántas cámaras tiene el Poder Legislativo en las entidades federativas, señores y señoras y señoritas? ¿Cuántas? Una sola, la Cámara de Diputados, ¿ok? Entonces, fíjense, este mismo modelo se traspola a las entidades federativas. Nada más que en las entidades federativas se llaman entes de fiscalización superior. ¿De qué se encargan los entes de fiscalización superior? De lo mismo que se encarga la Auditoría Superior de la Federación, nada más que solamente en el territorio de un estado, en el territorio de una entidad federativa o en el territorio de la Ciudad de México. ¿Estamos? ¿Quién lo dispone de esa manera? Pues acuérdense el artículo 116 constitucional, que es el que habla de los estados de la República, y el 122 constitucional, que es el que habla de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, los entes de fiscalización superior también hacen un proceso de fiscalización solamente para el estado al cual pertenecen. La Auditoría Superior de la Federación es la todopoderosa.
la Auditoría Superior de la Federación puede revisar, fíjense bien, al gobierno, a cualquier ente del sector público, ya sea federal, estatal o municipal, y a cualquier gestor de lo público, es decir, a cualquier persona que maneje recursos públicos. Las mismas características que tiene la Auditoría Superior de la Federación las tienen los entes de fiscalización superior. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica, tiene autonomía de gestión, tiene autonomía para organizarse ella misma y para ejercer sus funciones. Y tiene autonomía para emitir sus resoluciones, ¿ok? Y lo mismo lo tienen los entes de fiscalización superior. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, esto ya lo habíamos leído. Inti, es más, fue el que nos hizo favor de estar leyendo el artículo constitucional, que dice que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la cuenta pública. Y esta revisión de la cuenta pública se hace a través de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y qué es lo que hace? Analiza, fíjense, analiza gestión financiera, es decir, solamente recursos públicos. Analiza presupuesto de egresos de la Federación, es decir, recursos públicos más programas operativos anuales. Analiza el desempeño, es decir, actuación de las personas servidoras públicas. Y cuando se trata de personas servidoras públicas del gobierno, este análisis de la actuación de las personas servidoras públicas tiene que estar vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo. Pero también analiza el desempeño de las personas servidoras públicas que no tienen que ver con el gobierno, es decir, que no tienen que ver con el poder ejecutivo, y entonces lo que hace es verificar objetivos y metas. En pocas palabras, desempeño. Y en pocas palabras, cumplimiento. ¿Se acuerdan de los 3 tipos de auditorías que nos sugirió la INTOSAI? Auditorías financieras, auditorías de desempeño y auditorías de cumplimiento. Pues es lo que hace cualquier órgano interno de control. Y luego les digo que a la Auditoría Superior de la Federación también la auditan. También tiene un auditor. Así como los órganos internos de control del gobierno federal tienen un auditor, que es la subsecretaría anticorrupción, a través de las unidades administrativas determinadas en el reglamento interior de esta secretaría, también la ASF tiene un auditor. Y ese auditor se llama la Unidad de Evaluación y Control, conocido para los cuates como la UEC, ¿ok? La Unidad de Evaluación y Control. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Porque entonces me sigo. Aguántenme tantito, se me atoró un gallo. Ok. Fíjense bien. Lo que voy a ver ahorita con ustedes, ya vi los temas relacionados con la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo se llama la principal facultad de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cuál es el nombre técnico que recibe la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación? Lo acabo de ver con ustedes. ¿Cómo se llama el nombre técnico? Tonatiu, ¿cuál es el nombre técnico de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación? No. Te va a ayudar Salvador. Salvador, ¿cuál es el nombre técnico de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación? Salvador, ¿estás ahí?
Elías. Fátima. ¿Me podría repetir la pregunta, maestra, por favor? ¿Cuál es el nombre técnico que recibe la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación? Y lo acabamos de ver. ¿Cómo se llama esa fiscalización? ¿Qué nombre le da la Constitución a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación? ¿No es la revisión de la cuenta pública federal? Revisión de la cuenta pública, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver ahorita lo que voy a ver con ustedes es, con estos antecedentes, por qué se le da mayor peso a los dineros públicos, pero ya sabemos que conforme a diversas recomendaciones que nos han hecho organismos internacionales, ya no solamente se analizan recursos públicos, ¿ok? Lo que hacía antes la Auditoría Superior de la Federación era solamente revisar recursos públicos. Desde su creación, su primer antecedente es el Tribunal Mayor de Cuentas, que nace en el siglo XVI. El Tribunal Mayor de Cuentas fue creado por la Corte Española en 1524, antes del Tata Cárdenas, antes del Tata, aquí le quemaron las patas, Cuauhtémoc, no, sí, ¿verdad? Antes del Tata Cuauhtémoc. Fíjense bien, ¿para qué se crea un Tribunal de Cuentas por parte de la Corte Española? ¿Para qué creen? Para llevar la contabilidad del virreinato. Para llevar la contabilidad del rey. ¿Qué le importaba al rey? ¿Por qué mandó Hernán Cortés a México? ¿Qué es lo que le importaba? Pues los tesoros que encontraban, ¿no? En la Nueva España. Entonces, ¿qué fiscalizaba el Tribunal Mayor de Cuentas? Pues las cuentas de la Hacienda Real. Las cuentas que entregaban los exploradores del Nuevo Mundo hacia el Viejo Mundo. ¿Cuánto tiempo duró este Tribunal de Cuentas? Nada más y nada menos que 3 siglos. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es como nuestro gen, es como nuestra genética humana, ¿no? Porque yo soy morena, chaparra y con los ojos cafés, pues porque lo traigo arrastrando en mi genética. ¿Por qué empezamos a revisar solamente dineros públicos? Porque lo traigo arrastrando desde mi genética. ¿Y cuál es mi genética como Auditoría Superior de la Federación? Pues el Tribunal Mayor de Cuentas, donde solamente a la corona española le interesaba fiscalizar los tributos que rendía el nuevo continente o la Nueva España hacia el viejo mundo o hacia la corte española. Y aunque nosotros lo tenemos creado desde 1524, en realidad España las crea desde 1853, ¿ok? Que no se les olvide eso. Y después la transformamos, fíjense, con la Constitución de 1824, la transformamos de Tribunal Mayor de Cuentas, le empezamos a llamar Contaduría Mayor de Hacienda, pero otra vez en el nombre que lleva implícito, solamente la contabilidad. ¿Qué registramos en la cuenta pública o en la contabilidad gubernamental? ¿Qué registramos? ¿Solamente qué? Ingresos y egresos. Ingresos, egresos, activos y pasivos. Entonces, fíjense, no me deshago de este gen que tengo y me voy a la parte, otra vez, de recursos monetarios, de recursos financieros, ¿ok? Entonces, en
el Poder Ejecutivo lo que tenía que hacer, fíjense, solamente se le pedían cuentas al Poder Ejecutivo cuando se crea la Contaduría Mayor de Hacienda, y recuerden que esto tiene que ver con la naturaleza o las actividades formales o las actividades sustantivas o las actividades esenciales del Poder Ejecutivo, que es administrar los recursos públicos para satisfacer necesidades públicas. Entonces, solamente le pedían la rendición de cuentas al Poder Ejecutivo, no se le pedía al Poder Legislativo ni se le pedía al Poder Judicial. ¿Y qué era la Contaduría Mayor de Hacienda en la Constitución de 1824? Pues un órgano técnico de fiscalización, pero solamente de la contabilidad del Ejecutivo Federal. Y esta no estuvo tantos años como su antecesora. El Tribunal Mayor de Cuentas tuvo una vigencia de 3 siglos. Esta solamente la tuvo de siglo y medio, más o menos 150 años, que van desde 1824 con la Constitución Federal hasta 1974. Fíjense ustedes, hasta nuestra Constitución que se promulga en 1917. Y entonces solamente hacía una revisión contable de las operaciones gubernamentales, ¿ok? O del sector público en sentido estricto. Y después se transforma, muchos años tuvimos la Contaduría Mayor de Hacienda y se transforma en lo que hoy conocemos como Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación se crea con las reformas constitucionales de 1999. Recuerden ustedes que tenemos arrastrando recomendaciones de la INTOSAI, donde no solamente se tiene que analizar los recursos públicos, sino también que los gestores públicos y los gestores de lo público se apeguen a la normatividad correspondiente, y a eso le llamamos auditorías de cumplimiento, pero también analice el actuar de los servidores públicos, y a eso le llamamos auditorías de desempeño. Entonces, fíjense, la evolución de la Auditoría Superior de la Federación también ha ido evolucionando con la creación de otras figuras que han tendido a la mejora, a la mayor eficacia en la rendición de cuentas. ¿Cuál es una de esas instituciones que creamos ya en el 2015 para atender a la corrupción y para atender a la rendición de cuentas? ¿Cómo se llama este gran sistema que creamos en el 2005 y con el cual va evolucionando también poco a poco las actividades de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cómo se llama ese sistema creado en 2015, queridísimos alumnos? Y no quiero que Inti me conteste. ¿Cómo se llama ese sistema que ayuda a la rendición de cuentas que hemos creado? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Entonces tenemos al sistema, tenemos al Sistema Nacional Anticorrupción, y con el que nace de fiscalización. Sistema Nacional de Fiscalización. Y con el Sistema Nacional de Fiscalización, ¿qué nació para los auditores? Las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Pero también tenemos otro sistema para rendir cuentas que está relacionado con la parte de transparencia. ¿Cómo se llama ese? Sistema Nacional de Transparencia. Y entonces, a partir de estos sistemas empieza a evolucionar la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, y ya no solamente realiza auditorías financieras, también analiza auditorías de cumplimiento y también analiza auditorías de desempeño, es decir, también verifica el cumplimiento de objetivos y metas, también verifica la detección de riesgos. ¿Y cómo le llamamos a la función de detección de riesgos? ¿Control interno?
control interno. Entonces, fíjense, el control interno no solamente corre a cargo de los órganos internos de control. Control interno también es una actividad de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, tenemos que desglosar entonces o entender qué es fiscalización y qué es control interno. Pero yo espero que a estas alturas del partido ustedes ya lo sepan. Con esta lámina concluyo, aunque ahora sí les preparé más, con esta lámina concluyo esta clase, porque se acuerdan que cuando yo vi con ustedes el concepto de auditoría, les dije que no había un solo concepto de auditoría, y empezamos a ver los conceptos de auditoría de la OCDE, de la INTOSAI, de transparencia internacional, y empezamos a ver los de las disposiciones generales del proceso de fiscalización, porque quedamos que el Sistema Nacional de Fiscalización, aunque nos da lineamientos genéricos para los auditores internos y para los auditores externos, quedamos que cada quien tenía el suyo propio. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, si no se acuerdan, se lo estoy recordando en este momento. Entonces, les voy a pedir, por favor, que abran su artículo 4 de la ley de fiscalización y rendición de cuentas, para ver cuál es el concepto que nos da la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación de Auditoría. ¿Qué es la auditoría? Y me voy a... Ok, entonces fíjense, ya habíamos coincide con todo lo que nos hemos visto desde la INTOSAI hasta las auditorías de los órganos internos de control del gobierno federal. ¿Qué es? Aguántenme tantito, espérenme tantito, sí, espérenme. Ya, disculpen ustedes, ¿qué es? Ya sabemos que es un proceso sistemático. Se tiene que hacer en forma continua. Tiene que ser objetivo. Tiene que ser planeado y tiene que ser informado, ¿ok? ¿Para qué? Para determinar las acciones de los... A partir del tema anterior empiezo a utilizar A minúscula para referirme a los auditados, para ver si o a los servidores públicos auditados, las personas servidoras públicas auditadas, para ver si las personas servidoras públicas se apegaron a la normatividad. Y cuando yo analizo si se apegan a la normatividad, ¿qué tipo de auditorías hago? Auditorías de cumplimiento. Pero también la tengo que ver para ver si se apegaron a los principios que aseguren la gestión pública adecuada. Y aquí les digo que aquí tienen que ver los principios del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y entonces estos principios de la gestión pública del 7 tienen que ver no solamente con el actuar de los servidores públicos, sino también con los recursos públicos. Y entonces, en esta segunda línea, el apego a principios que aseguren la gestión pública, entran las auditorías financieras y entran las auditorías de desempeño. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahorita? Les voy a dejar una tarea que me sirve para este tema, pero también me va a servir para el tema de ética pública. Van a ver, ustedes van a checar el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ahí van a ver cuáles son los principios en los que tienen que estar basada la actuación de las personas servidoras públicas. Y entonces los van a hacer así como en una listita, ¿no?
que principio de honestidad, eficacia, eficiencia, bla, 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 todos los principios que están desglosados en ese artículo 7, y después van a dar un pequeño concepto de cada uno de esos principios. ¿Qué es honestidad? ¿Qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? Y ustedes se pueden basar en otras leyes o se pueden basar en los códigos de ética, ¿ok? Para buscar el significado de esos principios. ¿Sale y vale? Hasta aquí la dejo. Esa tarea me va a servir, sí, para este tema, pero no mucho. Me va a servir más para el siguiente tema que voy a ver cuando yo acabe que es el de responsabilidades. Pero lo van a ir adelantando. ¿Sale y vale? Y también para que yo me ponga las tareas, porque no les he revisado las tareas. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok, entonces, en la noche redacto el chat que le voy a pedir a Adrián que me haga favor de compartir con ustedes, donde pongo las fechas de exámenes y donde pongo la hora en la que va a empezar el examen. Todo lo demás lo dije aquí platicadito, ¿ok? Bueno, pues entonces pongan presente, por favor. Antes de salirse, pongan presente y nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Nos vemos, profesora. Hasta luego, profesora. Chao. Hasta luego, maestra. Que estén bien, bye. Bye bye.